Entramos ahora a un tema nuevo que se llama divisibilidad. La divisibilidad es una parte de la teoría de los números que analiza las condiciones que debe tener un número para que sea divisible por otro. Muy bien. ¿Y cuándo un número es divisible por otro? Se dice que A es divisible por B. A ver, atención con esa parte. A es divisible por B. Si al dividir A entre B, la división resulta ser exacta. Palabra clave, ¿sí? Es decir, tenemos un cociente pero no tenemos nada de residuo. ¿Ya? A ver, veamos algo esquemático para definir esta parte. A es divisible por B, es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo dice que es divisible? Cuando al dividir A entre B, ¿sí? Obtenemos un cociente, pero de residuo tiene que ser ¿qué? Cero. ¿Ya? Entonces, así es, a eso se le llama de que A es divisible por B. A ver, tenemos acá dos ejemplos simples, ¿no? 9 es divisible por 7. Claro que sí. ¿Cómo sabemos si es divisible? Pues habría que dividir, ¿verdad? Entonces tendríamos acá 91 entre 7. A ver, colocamos acá 1, ¿sí? Me quedaría 2. Baja el 1 y aplico el 3 por 7, 21 y no me queda nada, ¿no? Residuo 0, ¿sí? Y cociente número entero. Si el residuo es 0, entonces, ¿qué dice? Es divisible, ¿verdad? Perfecto. 146, perdón, 43 es divisible por 11. A ver, veamos si eso es cierto. El residuo tiene que ser 0, ¿verdad? Esto es entre 11. A ver, como son de dos cifras, tomamos 2. Aplico 1, 1 por 11, 11. 14 menos 11 sería 3. Baja el 3. Aplico el 3 por 11 sería 33 y me queda 0. 0 de residuo y un cociente de 13, ¿no? Pero ya el residuo ya me dice prácticamente que es divisible por 11, entonces esta cantidad. ¿Ya? Son ejemplos solamente para esquematizar la definición de lo que es cuando un número es divisible por otro. Veamos esta definición de lo que es un divisor. A ver, ya sabemos cuándo uno es divisible, ahora veamos cuándo uno es divisor. ¿Ya? Se dice que B es divisor de A cuando lo divide en forma entera y exacta. Es decir, a ver, acá tenemos el esquema, ¿no? A o B es divisor de A. Cuando termina en R, ¿te acuerdas de la definición de un verbo? ¿No? Es una acción, divisor es un verbo, ¿sí? Va a dividir. Entonces, B está dividiendo A. Así entiéndelo en la parte del contexto, ¿ya? Entonces, B es divisor de A si cuando lo divide, ¿no? Cuando B lo divide A en forma entera y exacta. Entera significa que va a haber un número, un cociente, y residuo cero, ¿no? Entonces acá A tiene que ser un entero, B un número natural y entero también, K es un número entero, ¿ya? Son características que debe cumplir. Ahora, acá viene algo importante. ¿Cómo se lee? B es divisor de A, porque lo puede dividir. Pero de forma inversa, A es divisible por B. O sea, A es una forma, es lo mismo, pero en diferente forma de leer. ¿Ya? Entonces, estos dos tienes que saberlos plantear. Más adelante en los ejercicios, saberlos diferenciar es muy, muy importante. ¿Ya? Veamos ahora este concepto de lo que es un múltiplo. Se dice que A es múltiplo de B cuando lo contiene un número entero y exacto de veces. Es decir, si yo obtengo esta división, ¿no? De B, de A entre B, obviamente voy a tener un cociente, ¿no? Residuo cero, perfecto. Clarísimo hasta ahí, ¿ya? Entonces, nos concentramos en esta parte. A con E, ¿sí? Es un múltiplo de ¿quién? De B. ¿Por qué? Porque lo contiene, o sea, el valor de K me dice cuántos valores puede contener, puede valer A, pero como referencia a B. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si K vale 1, entonces A sería 2 veces B. Perdón, si K valiera 2, ¿no? Si K vale 10, A sería 10 veces B. Entonces A es múltiplo de B. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hagamos con numeritos, ¿ya? Supongamos que B es 4, ¿sí? Entonces A, ¿cuáles serían los múltiplos de 4? Porque A es múltiplo, estamos hablando, ¿no? Los múltiplos de 4. Pues empecemos con el K, ojo, característica, K es un entero, ¿no? Puede ser desde 0. Si K valiera 1, ojo, vamos a suponer que B vale 4, ¿ya? Si K vale 1, o cuáles son los múltiplos de 4, entre comillas, ¿no? A eso le llamamos los múltiplos de 4, le estamos llamando el conjunto A.
Si k vale 1, vale 4. Si k vale 2, 8. Si k vale 3, sería 12. Y así sucesivamente. A eso se le llama los múltiplos de 4, ¿no? ¿Ya? Pero acá lo estamos escribiendo de forma esquemática, ¿sí? ¿Y cómo se escribe de forma más simbólica, ¿no? En los ejercicios. Pues para eso tenemos la notación, ¿sí? A es múltiplo de B, ¿ya? Este B, que tiene una bolita encima, significa que es múltiplo. Todas estas cantidades que acabo de mencionar en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos colocar que este conjunto de valores también se puede simplificar como A es múltiplo de 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hasta ahí sabemos o ya conocemos la definición de un múltiplo. Vamos a ver algunas observaciones que es importante, ¿ya? Con respecto a lo que son, a la definición de lo que hicimos de múltiplos. Primera observación. 0 es múltiplo de todos los números naturales, ¿sí? Porque 0 entre cualquier número siempre me va a dar 0 y residuo 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 0 es igual a 0 por 7, donde 0 es el k, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del k? Porque nosotros definimos así, ¿no? A es igual a B por k, ¿no? Pero esto conlleva a decir, bueno, acá se lee A es múltiplo de B, pero es lo mismo que A es múltiplo de B, ¿no? Entonces acá 0 es múltiplo de 0, ¿no? No importa con qué número lo multiplique, siempre va a dar 0, ¿ya? Esa es la primera observación. Vayamos a la siguiente. La segunda observación es, la unidad, o sea, el 1, es divisor o factor de cualquier número entero, ¿sí? Claro, 12 entre 1, ¿no? Como cociente tengo 12 y residuo 0. ¿Cómo lo planteo acá? 1 ya sería como, bueno, o 12 en este caso, ya sería el k, ¿no? 1 siempre va a preservar. Entonces, la cantidad que estamos preservando sería como plantearlo, A es k por B, ¿no? Y de acá decimos que A es múltiplo de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero K en este caso es a lo que estamos dividiendo, el cociente, no te olvides, ¿ya? 1. Entonces, siempre se va a dar esta relación, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Porque B va a ser 1, un múltiplo de 1, pues, acá dice que son todos, ¿no? Todo, cualquier número entero. Tercera observación. Todo número tiene infinitos múltiplos, pero finitos divisores. A ver, múltiplos, como ya lo vamos a ver, son los múltiplos, o sea, por ejemplo, a ver, este número 12, ¿sí? Es lo mismo que escribir 12 por k, ¿estamos de acuerdo? Y k toma valores enteros. Si k vale 1 sería 2, si k vale 2 y así sucesivamente, entonces va a multiplicar, ¿verdad? Como múltiplos. Acá no es 12, es 24, ¿ya? Entonces 12, 24, 36, 48 y así sucesivamente. Eso es múltiplos, ¿no? Por eso se dice infinitos, porque k, ¿sí? K pertenece a los números enteros, ¿no? Vamos a suponer por ahora positivos, ¿ya? Del 1 para adelante. Pero ¿qué pasa con los divisores? Entonces, ¿cuáles son los divisores de 12? ¿Te acuerdas la definición de divisores? Divisores, los que lo pueden dividir de forma exacta. El 1 lo divide el 12, claro que sí. El 2, claro que sí. El 3, claro que sí. El 4 también. El 6 también. El 12 también. El 11 no. El 10 no. El 13 ya no, porque todos ellos hacen que sea decimal o te queda algún residuo. Entonces, por eso es que acá a esto le dices que 12 tiene divisores finitos, ¿no? Porque ¿cuántos divisores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a hablar ahora de números no divisibles. Sabemos que un número es divisible por otro cuando la división es entera y exacta. Hasta ahí ya lo tenemos claro. Pero cuando dicha división tiene residuo, diremos que el dividendo es múltiplo del divisor más el residuo. Claro, a esto ya lo conocemos como el algoritmo de la división, ¿verdad? A es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Muy bien, eso también ya lo tenemos claro hasta ahora. Veamos acá dos ejemplos simples, pero que son de gran importancia para entender dos conceptos que quiero darte ahora. Veamos, voy a dividir 43 entre 7, ¿verdad? Entonces yo busco un número, este es el clásico, ¿no? Que se acerque a 43, pero que no se pase, ¿no? Entonces 6 por 7 sería 42 y me sobra el 1. O sea, hay un residuo. ¿Cómo se plantea? Por el algoritmo de la división, 43 va a ser igual a ¿qué? A 7 por 6, ¿verdad? Más 1. Ya está. Recuerda que lo que estaba entre paréntesis yo lo representaba como un K, ¿no es cierto?
Es decir, ya existe, ¿no? Un K, ¿sí? Pero 7K es como escribir un múltiplo de 7, ¿verdad? Ahí está. Entonces 43 es igual a un múltiplo de 7 más uno. Múltiplo de 7 en este caso para mí es 42. Más uno ya me da un 43. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos, esto que me sobra es por defecto, ¿no? Me está sobrando algo. Ahora aquí vamos a hacerlo, es una nueva forma, ¿no? ¿Qué pasaría si no me sobra, si no me paso? ¿Sí? Es decir, ahora voy a hacer la misma división, pero ahora por 7, ¿no? 7 por 7 sería 49. Me sobrepasé. Esto ya me excedí, ¿no? Entonces, al excederme, 49 para 43, en realidad ahora ya no tengo que sumarle, sino restarle un 6 para que me dé 43, ¿no es cierto? A eso ya es por exceso. Entonces, 43 va a ser igual a ¿qué? A 7 por 7 menos 6, ¿no? Esto ya es porque me he excedido, ¿ya? Pero de la misma forma, este paréntesis es como un K y esto se convierte en un múltiplo de 7, ¿no? Entonces 43 es igual a un múltiplo de 7 que en mi caso sería 49. Le resto 6 y me da 43. Ambos son 43. Ambos significa que son lo mismo. Entonces, mira, acá he escrito esta cantidad y aquí he escrito la otra cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin embargo, aquí a mí me sobraba. Eso es por defecto. Aquí yo me he excedido. Esto es por exceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ambos me representan ¿qué? 43. Eso está claro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si lo he hecho bien? Fácil. A eso que tú tienes por defecto o por exceso, y olvídate de los signos, solamente el número, tienen que sumar la misma cantidad del múltiplo. ¿Estamos de acuerdo? Solo con eso garantizo que está bien, que representan la misma cantidad. En mi caso sería 40 y 43. Y así tú puedes crearte diversos ejemplos, ¿no? Si ya no fuera entre 7, si no fuera entre 9, entonces esta cantidad que estoy colocando por exceso y por defecto deberían sumar 9 también. ¿Ya? Solo que uno con más y el otro con menos, obviamente. Veamos acá unos tres ejemplitos para ver si te has dado cuenta, ¿ya? 6, bueno, múltiplo de 6 más 3, ¿a qué sería igual si fuera por exceso? Múltiplo de 6 menos 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas dos cantidades, independientemente de su signo, tienen que sumar el múltiplo que yo estoy calculando, ¿sí? Acá tengo un múltiplo de 5 más 4, entonces acá sería múltiplo de 5 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo sería? A ver, si no, démonos un numerito, ¿ya? Múltiplo de 5 ya, 25. Más 4 sería 29. ¿Y cómo sería con el otro? Múltiplo de 5 sería por 6, sería 30, menos 1, 29. Me da lo mismo, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente puedo darme varios ejemplos. A ver, múltiplo de 8 menos 3. Entonces acá sería múltiplo de 8 más 5. Muy bien, veo que ya te has dado cuenta. Así funciona esto, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las operaciones con múltiplos. Claro, suma, resta, multiplicación, división, potenciación. En fin, veamos. Si yo sumo un múltiplo con el mismo múltiplo, pues me va a dar otro múltiplo del mismo. A ver, yo tengo acá 4 más 8 más 12. ¿Estamos de acuerdo? Ambos, 4 es múltiplo de 2, claro que sí. 8 es múltiplo de 2, claro que sí, porque tenemos 2 por 4, 8, ¿no? 2 es múltiplo de 2, claro que sí, porque existe un 6. 2 por 6 me da 12. Entonces, al yo sumar dos múltiplos de 2, ¿no? Al sumar, igual me va a dar otro múltiplo de 2. Eso es lo que intenta decir, ¿ya? Se cumple, ya en todo enunciado. Aquí en la resta, múltiplo de un número menos el mismo múltiplo me va a dar otro múltiplo del mismo. 27 es múltiplo de 3, claro que sí. Menos 9 es múltiplo de 3, claro que sí. ¿Sí? Acá estamos restando múltiplo menos múltiplo. ¿Cuánto me da? Acá la resta me da 18. 18 es un múltiplo de 3, claro que sí, porque existe un 6, ¿no? Que me da 18. Entonces también me está dando un múltiplo de 3. ¿Cumple la identidad? Claro que sí. Y así sucesivamente en todos los ejercicios. Veamos en la multiplicación. Si yo multiplico ambos múltiplos que son iguales, me va a dar otro resultado que también es múltiplo. Claro que sí. 16 por 4 me da 64. 16 es múltiplo de 4, claro que sí, porque existe un 4.
4, ¿es múltiplo de 4? Claro que sí, porque existe un 1, ¿no? Por 4 me da 4. 64, ¿es múltiplo de 4? Claro que sí, porque existe un 16 por 4 que me da 64. Entonces, también se está cumpliendo lo mismo, ¿no? Si yo multiplico los múltiplos, me va a dar el mismo múltiplo, ¿no? Cuando se refiere a múltiplos, ojo, tú sabes que los múltiplos son infinitos, porque tienes infinitos elementos, infinitas cantidades que son múltiplos, ¿ya? Ok, entonces tenemos muchas alternativas, por eso es que va creciendo. Veamos ahora en una potenciación, ¿no? Cuando tenemos ahora un exponente. Si tenemos un múltiplo y lo elevamos a un exponente, pues obtenemos el mismo múltiplo. A ver, veamos. 25, un múltiplo de 25 al cuadrado, bueno, me va a dar 625 si es que el múltiplo de 25 fuera 1. Es decir, 25 por 1 me da 25. 25 al cuadrado, 620, 25. Esta cantidad es un múltiplo de 5, ¿no? Porque yo lo estoy elevando al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Al múltiplo también. Entonces se está cumpliendo porque 625 es múltiplo de 5, ya que existe un 125 por 5 que me da 620, 25. ¿Ya? Ahora tengamos mucho cuidado con una división. ¿Qué me dice el 4.5? Si yo tengo un múltiplo, divido con el mismo múltiplo, no va a ser lo mismo que me dé ese múltiplo. O sea, no siempre va a ser el mismo múltiplo. A ver, veamos. ¿Cómo así? Yo tengo arriba 7 entre 49. 7 es múltiplo de 7, sí, porque existe un 1. 49 es múltiplo de 7, claro, porque 7 por 7 me da 49. Entonces estoy dividiendo acá los múltiplos, ¿no? Acá estoy dividiendo múltiplos, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hago esta división y simplifico, me está quedando un séptimo. ¿Un séptimo es múltiplo de algo? No, en realidad recuerda que el múltiplo es un número entero, ¿no? Positivo, entonces esto ya es diferente a un múltiplo de 7, ¿sí? Porque recuerda que para que sea múltiplo de 7, esto debe ser igual a 7 por una cantidad que llamábamos k, ¿no es cierto? Y k es un entero, no puede darme decimal porque esto es ya una cantidad decimal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aclarado esa parte, ¿ya? En algunos casos la división sí va a ser posible, pero no siempre, ¿ya? Por eso es mejor definirlo de esa forma, ¿sí? Que va a ser realmente diferente. Vamos a entrar ahora a un tema dentro del tema de divisibilidad, lo que son criterios. Estos criterios son, como quien dice, un conjunto de características que cumple para cada uno de los números de los que se va a dividir. Por ejemplo, dividirlo entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11. Cada uno de ellos tiene un método para hacerlo rápido, ¿sí? Y darnos cuenta si es o no es divisible. Pero cada uno de ellos tiene ciertas características y esto es lo que vamos a tratar acá. Bueno, vamos a ver ahora una de las características para potencias de 2, ¿sí? Ejemplo, dice, un número es divisible por 2 si sus n últimas cifras forman un número múltiplo de 2 a la n. A ver, no entendí esa parte. Veamos unos ejemplos. Imagínate que acá tenemos, bueno, acá tenemos un número de 5 cifras, ¿ya? Si queremos saber si es múltiplo de 2, es decir, si es divisible por 2, ¿ya? Solamente por el 2, ¿ah? Acá lo hemos generalizado, ¿no? Que es múltiplo, ¿ya? Por el 2. Entonces, solo me fijo, porque sabemos que esto sería 2 a la 1, ¿no? 2 a la 1. Entonces solo me fijo, como es solamente el exponente 1, me fijo en la última cifra. La última cifra tiene que ser, ¿qué? Múltiplo de 2. Nada más. Es decir, 2, 4, 6, 8 y ahí termina. ¿Estamos de acuerdo? Incluyendo el 0, ¿no? A ver, acá tenemos múltiplo de 4, que sabemos que eso es 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ya tener una potencia de 2, ¿sí? Entonces me está diciendo que tengo que fijarme en las dos últimas cifras. Entonces, para que sea un múltiplo de 4, ¿sí? Me fijo de que las dos últimas cifras sean múltiplo de 4. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea múltiplo de 8, yo sé que eso es 2 al cubo, me fijo en 3, entonces tomo los 3 y los 3 tendrían que ser múltiplo de 8. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que se entienda un poco mejor, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Veamos este ejemplo. ¿Qué valor debe asignarle a z para que el numeral sea divisible entre 8? Muy bien. A ver, veamos este numeral.
Tenemos 1, 1, 4, 4, 3 y tenemos Z. ¿Estamos de acuerdo? A este número, ¿de cuántas cifras? 6 cifras, ¿verdad? Dice que queremos saber si es divisible entre 8. Bueno, múltiplo de 8 o entre 8. Entonces, para que sea divisible entre 8, yo sé que esto es 8 es 2 al cubo. Entonces 3, entonces solo me fijo en las tres últimas cifras, ¿verdad? Entonces lo escribo por acá. Tenemos 430 y algo más, ¿no? Z. Entonces, si va a ser divisible entre 8, solo me fijo en esas tres cifras. ¿Y qué significa que sea divisible por 8? Que lo pueda dividir y que me quede residuo 0. Veamos, hagamos la división típica. Tomo dos cifras, porque 4 no puede ser, es menor que 8, ¿no? Entonces, 43. Un número que multiplicado en vez de ser como 3 sería el 5. Sería 40. ¿Cuánto me queda? 3. ¿Quién baja? Z, ¿no? Un número cercano, ¿sí? Por 8, que es cercano a 30 y tantos. Si fuera por 3 sería 24. Si fuera por 4 sería 32. Puede ser 32 y Z tendría que valer 2. Si fuera por 5 sería 40, se pasó. Entonces solo me queda como opción 4. Entonces 8 por 4 sería 32. Y me va a dar 0 siempre en cuando Z sea 2, ¿verdad? Residuo 0. Ahí está. Así funciona esta parte de los criterios de divisibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi respuesta sería que Z tiene que valer 2. Así como hicimos para 2, ahora vamos a hacer para potencias de 5. Es casi el mismo criterio. ¿Sí? Dice, un número es divisible por 5 si sus n últimas cifras son ceros o forman un número múltiplo de 5 a la n. Ejemplo. Si yo solamente tengo elevado a 5, imagínate esto acá, solamente múltiplo de 5 que sea 5 nada más, ¿ya? Entonces solo me fijo en el último. Si me piden múltiplo de 5, solo me fijo en el último. Es decir, el último número tiene que ser 5 o 0, nada más, ¿ya? Olvídate de esto de que sea múltiplo, o 5 o 0, punto. Si me piden que saque un múltiplo de 5, yo sé que múltiplo de 5 es como que 5 al cuadrado. Entonces este 2 me corresponde a observar en estas dos últimas cifras. Estas dos últimas cifras tienen que ser 0, 0 o un múltiplo de 25. A ver, por ejemplo, que termine en 0, 0 está clarísimo. Pero múltiplo de 25 sería 25, sería 50 y 75. Esos tres números me observo, ¿no? Y si son, entonces todo el número en sí va a ser múltiplo de 25. Si me pide un múltiplo de 125, que yo sé que eso es 5 al cubo, entonces ya observo en tres cifras. Entonces, las tres cifras van a ser o puro 0, ¿sí? Si todo este número termina en estas tres últimas en 0, 0, ya es un múltiplo de 125. O si termina en un múltiplo de 125, por ejemplo, que termine en 125, que termine en 250 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si terminan esos tres números, entonces todo el número ya es un múltiplo de 25. Así funciona, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo. Aunque no creo que sea necesario porque el ejemplo sería muy parecido al ejercicio 2 y ya sabes cómo funcionaría. Así que vamos a ver que continuamos con el siguiente número, ¿ya? Hablemos del criterio por 3 o 9. Un número es divisible por 3 o 9 si, solo si la suma de sus cifras es divisible entre 3 o entre 9. Ejemplo, si yo tengo esta cantidad numérica, ¿sí? Y yo quiero saber si es divisible entre 3, ¿cómo saber, no? Para no ejecutar la división sucesiva. Simplemente sumo sus cifras, A más B más C más D, así como está acá, y eso tiene que ser un múltiplo de 3. Es mucho más práctico que ver todo el número. ¿Estamos de acuerdo? Abajo. ¿Y cómo sería con 9? Fácil, si yo tengo un número grande y quiero saber si lo puedo dividir entre 9, pues primero sumo sus cifras, ¿no? Sumo sus cifras, que obviamente va a ser un número más pequeño, y ahí puedo darme cuenta, ¿no? Si esta suma me da 27, 27 entre 9 sí es posible, ¿no? Entonces ya sé que todo el número sí va a ser múltiplo de 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así de la misma forma acá arriba, ¿no? Es mucho más práctico sumar sus cifras y darme cuenta que va a ser divisible entre 3 a observar una cifra grande, ¿no? ¿Ya? Son criterios. Veamos este ejemplo. Dice, calcular el valor de x sabiendo que 6, 7x, 4, 1, 4, bueno, que es un número, ¿no? Es divisible por 9. A ver, vamos a analizar acá. Yo tengo esta cantidad, ¿no? 6, 7x,
4, 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? Es un número de 6 cifras. Obviamente x tiene que ser positivo, claramente, ¿no? Quiero saber si es divisible entre 9, o sea, si lo puedo dividir entre 9 todo este número. Bueno, primero, para darme cuenta si lo puedo dividir, entonces la suma de sus cifras tiene que ser también divisible entre 9. Es decir, 6 más 7 más x más 4 más 1 más 4 también tiene que ser múltiplo de 9. Y este es un número más pequeño, ¿no? 6 más 7, 13, 17, 18, 22. Tendríamos acá 22 más x tiene que ser múltiplo de 9. A ver, múltiplo de 9 se supone que tenemos el 18, ¿no? Tenemos el 9, 18, pero es 22 más algo. 27, 27 está muy cerca, ¿verdad? Recuerda que x tiene que ser un número de una cifra nada más porque estamos en la base 10. Entonces, ya sé que va a ser el múltiplo de 27. Entonces estamos hablando de 9 por 3. Existe un k, ¿no? Un k llamado 3, cuyo valor es 3. Entonces 27. Entonces estamos hablando de 22 más x es igual a 27. ¿Sí? Donde x, ¿cuánto vale? X vale 5. X tiene que ser 5 para que esta cantidad numérica sea divisible por 9. Así se van a presentar los ejercicios. Tú lo ves acá muy simple, pero en realidad así lo es. Todos los ejercicios así son, ¿ya? Solo que les juntan con otras partes de la teoría y el ejercicio solamente se hace un poco más largo, pero sigue siendo el mismo proceso. Veamos ahora el criterio para 11, ¿no? Un numeral divisible entre 11, ¿sí? Y solo si la diferencia entre la suma de sus cifras de orden impar y la suma de cifras de orden par es divisible entre 11. Ojo, dice la diferencia, ¿ya? O sea, hay que restar. ¿Cómo va? El criterio se va a simplificar de la siguiente forma. Se supone que vas a empezar a contar desde acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a especificarlo con los signos. Es decir, el primero va a ser más, el siguiente va a ser menos, más, menos, más. En ese orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces colocas esas cifras acá. ¿Estamos de acuerdo? Los colocas. Y, por ejemplo, suponiendo que me sale 7. ¿7 es múltiplo de 11? No. Pero si me sale 11, la suma me sale 11 o me sale 22, 33 acá, ¿sí? Respetando los signos, ¿ah? Porque va a haber suma y resta. Entonces se dice que el número va a ser múltiplo de 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ese es el criterio por 11. Entonces vamos a ver un ejemplito. ¿Cuál es el valor que toma y para que el numeral 14y17 sea divisible entre 11? Muy bien, veamos acá el numeral. A ver, el numeral que es 1, 4, y 1 y 7, que es un número, ¿no? ¿Ya? Sea divisible entre 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fácil. Colocas los signos a cada uno. El primero va a ser más, menos, más, menos, más. Entonces tenemos 1, ¿no? Tenemos menos 4, cada uno con signo, ¿no? Más y, ¿estamos de acuerdo? Menos 1, ¿no? Más 7. Más 7, y esto tiene que ser múltiplo de 11. Múltiplo de 11, es decir, 11, 22, 33 y así sucesivamente. Entonces, con los números, ¿no? 1 con menos 1 se va, 7 con menos 4 me queda 3. Entonces tendríamos 3 más y. Este es igual a un múltiplo de 11, pues lo mismo que 11 por algún valor llamado k, ¿no? Y en este caso, k puedo darle el valor de 1 o 2. Si fuera 2 sería 22. Entonces 3 más 19, y tendría que ser 19, pero no puede ser dos cifras. Acá me especifica que es una cifra nada más. Entonces k vale 1, sería 11, y para que sea 11, y puede ser 8, claro que sí, es de una cifra. Entonces como resultado tenemos de que y vale 8. ¿Ya? Entonces el valor de y sería 8. Ahora vamos a ver el criterio para 7. Un numeral es divisible entre 7 si al multiplicar a cada una de sus cifras de derecha a izquierda, ¿sí? Por 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, este es el orden. 1, 3, 2 y después con signos cambiados y otra vez con positivo y otra vez negativo, ¿no? Y luego efectuar la suma algebraica, esta tiene que resultar divisible también entre 7. A ver, por ejemplo acá. Entonces, si ya sabemos, sería acá por 1, por 3, por 2, por menos 1, por menos 3, por menos 2
y otra vez por 1, debería ser por 3, por 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ahí termina. Entonces al multiplicar, acá tendríamos g positivo más 3f, ¿no? Que viene más 2e, luego viene menos d, ahí está, menos 3c, perfecto, menos 2d, b, perfecto, más a, ¿no? Y esta suma me tiene que dar otra vez un múltiplo de 7, pero como va a ser una cantidad menor, por ejemplo, puede salirme 49, 14, 21, ¿sí? 35, entonces a la vista ya me va a dar de que va a ser un múltiplo de 7, entonces digo que toda esta cantidad numérica es posible dividirlo entre 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así funciona en este ejercicio, o para este criterio, para ver si es divisible entre 7. Veamos un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Dice, ¿cuál es el valor de a si el numeral 13a372 es divisible por 7? Muy bien. A ver, el numeral. Tenemos acá 1, 3, a, 3, 7 y 2, ¿verdad? Este es el número. Quiero saber si es divisible por 7. Entonces, según el criterio, yo tengo que darle los números de derecha a izquierda, ¿no? Esto es por 1, por 3, por 2, por menos 1, por menos 3, por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esa cantidad tiene que ser otra vez múltiplo de 7, pero como ya va a ser menor, es más fácil darse cuenta. A ver, veamos. Empecemos. Vamos a empezar desde este orden, ¿ya? Acá sería 2, ¿no? Acá sería más 21, positivo, ¿no? Más 6, porque es por multiplicación. Acá vendría menos a, ¿no? Acá ya me sale menos a. Acá me sale menos 9. Acá me sale menos 2. Y eso tiene que ser, ¿qué? Múltiplo también de 11. ¿Sí? Veamos los números. ¿Eh? Acá tendríamos 2 más 21, 23. 29 menos 9 sería 20. Menos 2, 18. Tenemos que es 18 menos a. Esto es igual a múltiplo de 11. Cuando es negativo ya sabemos que está por exceso, ¿verdad? Entonces ya no hay que A sabemos que es una cantidad positiva y de un solo valor. Que me dé múltiplo de 11, entonces A tendría que ser ¿cuánto? Para que me dé múltiplo de 11. Múltiplo de 7, ¿no? Que estoy hablando, pero disculpen por favor. Múltiplo de 7. Tiene que ser múltiplo de 7 porque estamos trabajando con múltiplo de 7, ¿no? Entonces, A tendría que valer ¿cuánto? 4 o no. Cosa que la resta me da 14 y 14 es múltiplo de 7, claro que sí. ¿No es cierto? Entonces A tendría que valer 4. Así se resuelve este tipo de ejercicios, señores. Entonces hasta aquí hemos terminado lo que son criterios de divisibilidad y todo lo que es la teoría de divisibilidad. La parte de los conceptos tienes que tenerlo claro. No hay necesidad de hacer muchos ejercicios si esta parte no lo tienes claro. Entonces hasta aquí esperamos que lo tengas claro. Te hemos entregado una guía, completa la guía. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios de exámenes de admisión, de las cuales van a alimentar criterios de razonamiento en este capítulo de divisibilidad. ¿Ya?